Hola amigos de Mericorp, les vamos a enseñar cómo podemos crear una campaña de tráfico para visitas en tu sitio web. Si queremos que sea solamente en Perú, podemos también explorar y aquí tenemos todos los países. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde nosotros vamos a iniciar con Meta Business Suite, el cual tenemos que crear una cuenta y después para poder crear esta campaña de tráfico tenemos que tener por lo menos un post. Cada uno de los posts que nosotros creamos, Facebook crea un identificador. Luego de ello vamos a entrar a lo que es Ads Manager. Nosotros lo que hacemos es crear la campaña. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diagrama también de cómo está constituido estas campañas, ¿no? Tenemos una cuenta, esta cuenta puede tener hasta N campañas y cada una de estas campañas tiene un grupo de anuncios. Por ejemplo, campaña 1 tiene grupo de anuncios 1, grupo de anuncios 2 y cada uno de estos grupos de anuncios tiene los anuncios, ¿no? Tiene anuncios 1, palabras clave, entre otros. Entonces dentro de Ads Manager tenemos que configurar cada uno de estos anuncios. Vamos a configurar la campaña, configurar el grupo de anuncios y finalmente configurar solamente el anuncio. Vamos a irnos a Meta Business Suite. Entramos al primer ser, hacemos clic. Entonces aquí, si es que ya tenemos una cuenta de Facebook o de Instagram, ya lo podemos vincular rápidamente y crear nuestra cuenta de Meta. Seleccionamos y aquí colocamos nuestros credenciales de Facebook, tanto el user como el password. Entonces estamos dentro de Meta Business Suite. Para que nosotros identifiquemos nuestros posts, vamos a irnos a contenido. Aquí en contenido vamos a seleccionar la publicación que nosotros deseamos realizar la campaña. Por ejemplo, si queremos hacerlo el primero, diseña tu catálogo digital, seleccionamos y aquí tenemos el identificador. Tenemos que tenerlo a la mano porque lo vamos a utilizar dentro de la campaña. Ahora nos vamos a ir a Ads Manager, ponemos Ads Manager Facebook y seleccionamos este resultado, Ads Manager. Colocamos aquí empezar. En una etapa inicial tenemos que aceptar las políticas. Entonces ahora vamos a crear la campaña. Ya hemos creado algunas campañas. Para crear una nueva vamos a irnos aquí, colocamos crear y aquí tenemos todos los tipos de campaña que nos ofrece Meta. Para cada uno de ellos vamos a ofrecer un video en particular, pero para este caso vamos a crear una campaña de tráfico. Seleccionamos tráfico y ponemos continuar. La configuración que recomendamos aquí es una campaña manual de tráfico. ¿Por qué? Porque te brinda más opciones a comparación de la primera y por ende vamos a poder segmentar mejor nuestro público objetivo. Ponemos continuar. Como lo habíamos visto en una etapa inicial, tenemos lo que es en esta sección la campaña de tráfico. Internamente tenemos lo que es el conjunto de anuncios. Dentro de ese conjunto de anuncios tenemos lo que es el anuncio. Vamos a iniciar con lo que es la campaña de tráfico, la primera. Aquí nosotros podemos hacer un cambio del nombre con una campaña de tráfico. Tenemos la categoría de anuncios. En el caso que estemos ofreciendo un empleo, de repente una vivienda, podemos ir seleccionando. En nuestro caso que queremos ofrecer servicios digitales, lo vamos a dejar por defecto. Detalle de la campaña: como es una venta, vamos a seleccionar subasta. En el objetivo de la campaña te va a aparecer el objetivo inicial que nosotros incluimos, en este caso es tráfico. En el primer caso, como es una prueba A y B, lo vamos a utilizar en la parte final. El objetivo aquí sería comparar cuál de los dos anuncios tiene un mejor rendimiento. Por eso, para hacer este comparativo vamos a hacer al final, porque ya tendríamos la configuración del anuncio completa y simplemente duplicamos y cambiamos lo que es el post. Ahora, lo que es el presupuesto de la campaña lo vamos a dejar también desactivado porque nosotros vamos a establecer un presupuesto propio. Vamos a colocar siguiente, nos vamos al nuevo conjunto de anuncios de tráfico, que recuerden que esto es dentro de la campaña. Seleccionamos, tenemos también lo que es el nombre, podemos cambiar lo que es nuestro nombre, el tipo de conversión, en este caso lo vamos a centrar a un sitio web. Ahora, el objetivo del rendimiento varía. Si nosotros queremos maximizar o levantar un poco lo que es el número de visitas a la página de destino, podemos optar por la primera opción. Si nosotros queremos maximizar el número de clics en el enlace, tenemos aquí la segunda opción. Prácticamente tendría el mismo objetivo, ¿no? Finalmente aterrizar en nuestra página web y poder conocer un poco más de nuestro producto o servicio. Ahora tenemos otros objetivos como maximizar el alcance diario único. Por ejemplo, en ese caso se va a intentar mostrar tu anuncio a las personas por lo menos una vez al día como máximo. Es decir, no va a estar repitiendo 2 a 3 veces en el caso del mismo usuario. Para el primero tenemos lo que son las visitas en la página de destino de 204 a 588, pero para el segundo objetivo de tráfico tenemos mucho más. Tenemos de 380 hasta 1.1K. Por ende, es más conveniente utilizar este segundo objetivo, maximizar el número de clics en el enlace. Luego tenemos lo que son los objetivos del costo del resultado, es decir, podemos colocar un monto. Meta intentará gastar todo ese presupuesto, en el cual este costo objetivo se va a ir gastando siempre y cuando cumpla este objetivo del rendimiento. Recomendamos dejarlo vacío para que todos nos enfoquemos dentro de lo que es el presupuesto. Respecto al contenido dinámico, lo vamos a dejar desactivado porque necesitamos muchas más imágenes, títulos. Ahora sí, entramos a lo que es el presupuesto y calendario
calendario. Podemos seleccionar un presupuesto diario, o sea, por día, o si no, un total, el total de la campaña. Nosotros vamos a colocar un presupuesto diario. Por ejemplo, si nosotros aquí colocamos $20, tenemos el siguiente alcance a partir de clics en el enlace 380. Si nosotros colocamos 200, vemos cómo incrementa el alcance y también los clics en el enlace. Pasó de 380 a 3.8K. Como es una prueba, simplemente le vamos a colocar $1. Ponemos $1 y listo. Entonces ese es el costo promedio por tan solo un día. Entonces el gasto máximo sería como máximo 1.25 y considerando una semana de 7 días sería en este caso $7. Además de eso podemos incluir una fecha de inicio y una fecha de finalización, es decir, si nosotros queremos que inicie este día a partir de las 3 de la tarde hasta el 31 y que termine a las 23:59 horas, es decir, a las 11:59 de la noche. Ahora, además de eso también nos está mostrando lo que es una programación del presupuesto. Aquí quizás si hay fechas o horarios que nosotros decíamos que haya mucho más tráfico, podemos nosotros aumentar ese presupuesto. Por defecto lo vamos a dejar así. Tenemos también lo que son los controles de público, es decir, en qué lugares que nosotros decíamos que se muestren estos anuncios. Si queremos que sea solamente en Perú, podemos también explorar y aquí tenemos todos los países. Puede ser en toda América del Norte, toda América del Sur, América Central, quizás en Europa, el cual incluye los países que están dentro de este continente. Muy bien, además de eso podemos nosotros incluir lo que es la edad mínima. Imaginemos que nuestro producto esté enfocado en un público a partir de los 25 años. Ponemos aquí la edad mínima. Podemos también excluir algunos públicos personalizados, es decir, de repente queremos que nuestro producto no se muestre a un público que prefiera lo que es el diseño, que prefiera lo que es el deporte. En este caso podemos ir excluyéndolo. En cuanto a los controles de público, podemos nosotros incluir aquí algunos idiomas, si solamente es español, si en este caso sea en inglés, o si por defecto lo pueden dejar que sean todos los idiomas. Ahora, hay un público aquí de AdVantage, nos recomienda que podemos generar automáticamente nuestro público objetivo por medio de la tecnología de Meta. Podemos preferir esta tecnología. En el caso que no segmente bien, podemos sugerir aquí cambiarlo a un público original, es decir, el mismo público que hemos estado seleccionando previamente. Hemos seleccionado también los lugares. Aquí la edad ya nos están permitiendo lo que es un rango máximo. Podemos colocar aquí hasta los 60 y además de eso podemos incluir también los sexos, si es que es solamente a hombres o un público objetivo solamente de mujer. Tenemos lo que es la segmentación detallada en el caso si es que deseamos que de repente ese público objetivo que prefiere nuestro producto tiene algunos intereses. Por ejemplo, si que son zapatillas, ahí tenemos. Si quizás nuestro producto prefiere leer, entonces que a las personas que tengan este interés en los libros, en la publicación de libros, tenemos un total de 620 millones. Ahí está el tamaño en la mano derecha y tiene los siguientes intereses: entretenimiento, lectura y los libros. Lo seleccionamos y aquí ya tenemos mucho mejor segmentado nuestro público. Mediante esta tecnología de AdVantage también podemos llegar a nuestro público objetivo, así es que aquellas personas que no hemos seleccionado previamente, pero es probable que mejoren nuestro rendimiento. Entonces ponemos seleccionar. De hecho, nosotros podemos agregar a lo que es público personalizados de la siguiente manera. Podemos crear público personalizado o si no uno similar. Para el primero nos abre esta ventana donde podemos clasificar a aquel público que ya llegó a tu sitio web pero sigue navegando en las redes sociales y le sigue apareciendo los anuncios hasta que se motiven para poder comprar tu producto. Tenemos también otras categorías como actividad en la aplicación, catálogos. También vamos a dedicar un vídeo en particular para lo que es catálogo. Podemos crear con Meta un catálogo de todos nuestros productos, entre otras características. Nosotros vamos a dejar por defecto los públicos personalizados. Meta nos solicita también lo que es beneficiarios y emisor del pago. En este caso tenemos que colocar quién sería ese beneficiario que se beneficia con estos anuncios. En este caso sería Mario Technology Corporation, SAC. Además tenemos las ubicaciones del AdVantage. Es decir, si queremos que se muestre en Instagram, de repente algunos reels de Facebook, algunos streamings de vídeos, entre otros. Eso lo vamos a dejar por defecto. Ahora nos vamos a ir a nuestro anuncio. Seleccionamos aquí. En una etapa inicial tenemos que colocar lo que es el nombre. Si es un anuncio de colaboración, quizás estamos publicando con lo que es creadores o alguna marca. Si es así, tenemos que habilitar este switch. Igualmente tenemos lo que es la identidad. En este caso vinculamos lo que es nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, donde se va a ir mostrando estos anuncios. Tenemos la configuración del anuncio, donde podemos crear uno desde cero
cero, o si no, usar una publicación existente. Entonces es aquí donde nosotros vamos a utilizar el ID que vimos en Meta Business Suite, pero antes recuerden aquí seleccionar lo que son anuncios multianunciante recomendado, dado que nos va a permitir que nuestro anuncio aparezca junto a otros anuncios de varios negocios. Ahora vamos a ingresar al contenido del anuncio, elegimos una publicación y en la parte del search vamos a pegar lo que es el ID. Recuerden que aquí lo tenemos, identificador, copiamos el ID y lo pegamos aquí, ponemos enter y ahí tenemos nuestra publicación, seleccionamos y ponemos continuar. Se estaría cargando nuestra publicación con las siguientes características que lo podemos visualizar en la mano derecha. Tenemos una vista de Facebook, tenemos una vista de Instagram, Stories, entre otros. Además te da la opción de poder agregar una música. Para eso seleccionamos la música, buscamos la música y la seleccionamos, pero recuerden desactivar en este caso el modo automático. Una vez ahí seleccionamos guardar y ya tendríamos aplicado nuestra música en nuestro anuncio. Ahora el texto principal del post, eso ya viene de la publicación, entonces aquí no hemos modificado nada, simplemente está trayéndote el texto que ya estaba con la publicación. Llamada de acción, esta llamada de acción corresponde al botón que tenemos aquí. Como esta publicación ya está en un anuncio, tenemos que hacer el cambio para que recién podamos cambiar esta llamada de acción. Vamos a hacer el cambio, para eso nos vamos aquí y vamos a seleccionar el post o la publicación de folletos y trípticos. Ahí está. Entonces en este caso ya nos permite cambiar lo que es la llamada de acción. Puede ser que diga el botón regístrate, suscribirte, cotizar, reservar, entre otras opciones. En nuestro caso lo vamos a dejar con comprar. Ponemos el sitio de su página web, nos vamos a diseño gráfico y aquí vamos a copiar la URL. Pegamos aquí y actualizamos la aplicación. Entonces cuando el usuario seleccione comprar, se estaría dirigiendo a nuestra página web. También tenemos el seguimiento donde se va a detallar si es que el usuario aterrizó en tu página web o si solamente visualizó el anuncio. Para eso tenemos que activar el evento del sitio web y en ese caso se va a activar lo que es el pixel de tu sitio web. Inicialmente, si lo estamos haciendo desde cero, si fuera nuestra primera campaña, tiene que configurar el pixel de su página web. Por ejemplo, en este caso tiene que aterrizar en diseño web. Entonces el pixel tendría que ser del servicio de diseño gráfico. Aquí, entonces le va a pedir para que ustedes incluyan su URL, lo incluyen y con eso ya se estaría configurando el identificador del pixel. Entonces, una vez que tenemos la configuración de la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio configurado, ponemos publicar. Ya está, entonces lo tenemos aquí y recuerden que va a iniciar a las 3 de la tarde, entonces de momento estaría en programado. Cuando llegue a las 3 estaría en revisión, se pasa aproximadamente de 2 a 3 minutos y después, si es aprobada la campaña, pasaría activa. Listo, gracias amigos de Maricorp.